Falcao. 200 goles el fin de semana, con esta discriminación. 66 en Atlético Madrid, 72 en Porto, 45 en River, un gol convertido en Lanceros de Boyacá y 16 con la selección Colombia. Son muy buenos números, sobre todo si vamos a hablar de números en contexto europeo, porque convertir 66 goles en el Atlético de Madrid no es fácil, y mucho menos hacer 72 en Porto, donde además les recuerdo a todos ustedes, terminó su equipo en la última etapa que jugó con esa camiseta, campeón de la Europa League y el goleador del torneo. Es decir, Falcao fue protagonista exclusivo y excluyente de esa consagración de Europa League. Después lo contrató el Atlético de Madrid, como todo el mundo sabe, y está rindiendo a la perfección. A ver, con estos números de Falcao, vamos a empezar con la señorita Milena Gimón. Uno puede hablar de que es el mejor jugador en la historia del fútbol colombiano o el que por lo menos está de moda. No, moda no es. Para mí es una realidad. Falcao está en el top 3 o de los jugadores en la historia. Ojo, no, tampoco me voy muy atrás en la historia de Colombia porque me quedo en la generación del Pío Valderrama y hacia adelante. Digamos, yo no te voy a preguntar por una cuestión de caballerosidad tu edad, pero tenés... Pero yo viví el Mundial de Italia 90, de ver. El 94 y esa generación. Sí. Y Valderrama creo que es hoy uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del fútbol colombiano. Le faltó quizás algún éxito a nivel internacional, europeo. No trascendió quizás con algún club tan importante como Falcao, pero también eran otros tiempos. Y yo creo que Valderrama en esa oportunidad tenía la capacidad de hacer jugar una selección completa, porque en sus pies estaba y en su cabeza hacer jugar a una selección que jugaba además muy bien. Falcao está en otra posición, tiene otra responsabilidad, es hacer los goles. Y creo que Falcao va a trascender. Va a trascender si esta selección de Colombia clasifica al Mundial, va a ser protagonista y también en el Atlético de Madrid, y cuando salga de ahí, porque estoy segura que va a ser pronto, va a trascender y va a ser uno de los jugadores más emblemáticos. Milena da en la tecla en una cuestión que me parece tiene que ver con qué lugar de la cancha ocupa Falcao. Siempre te va a llenar más los ojos un 9, claro, un goleador, que otro tipo de jugador. Siempre vamos a mirar, siempre se compra y se busca además un número 9, y no siempre la comparación puede ser de la misma altura, porque algunos jugadores que quizás, como vamos a ver después, tuvieron una historia muy rica en el fútbol colombiano con su selección, no eran números 9, no eran goleadores. Claro. Eran jugadores que tenían quizás otro tipo de predicamento dentro de un grupo u otra personalidad como para destacarse por encima de un rol que muchas veces es secundario. No sé si ustedes están de acuerdo con esto. Yo creo que es el Pío Valderrama, en mi humilde opinión. Me parece que es más difícil conseguir un jugador del estilo del Pío Valderrama que un goleador como Falcao, que creo que con el paso del tiempo se puede convertir en el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano. Valderrama promovió, a mi gusto, la utilización del enganche en Sudamérica. Uno recuerda la década de los 90 en Sudamérica y uno ubica a Aguinaga en Ecuador, al Coto Sierra en Chile, Diablo Echeverri en Bolivia, al Diablo Echeverri en Bolivia, a Enzo Francescoli en Uruguay, al Toro Acuña en Paraguay, en Venezuela a Stalin, ¿no? Rivas, y posteriormente a Gaby Urdaneta. Evidentemente Maradona viene más de la década de los 80 y está en otro nivel, pero me parece que Valderrama alentó o motivó a esto, a que se juegue en Sudamérica con 10. Valderrama llegó a 3 mundiales a la selección colombiana, con mucho más protagonismo evidentemente en Italia 90, donde incluso marca un gol en fase de grupos y es clave en la fase previa ante Israel, que termina dándole la clasificación a Italia 90. Lo que pasa, Fernando, que, a ver, si uno tiene que meter todo en la comparación, también tenemos que hablar de cómo le fue a ese tipo de jugadores en Europa. Y Valderrama no tuvo... Esa es la deuda en el Valladolid. Yo me quiero quedar con algo que dice Milena. Y es que el pibe ponía a jugar a todo un equipo. Falcao, el equipo tiene que jugar para él para que Falcao dé los frutos. Cuando el Atlético no jugó para Falcao, Falcao tuvo muchos problemas, que fue en el inicio cuando Falcao apenas llegó al Atlético, y tuvo muchos problemas porque el equipo no jugaba para él. Cuando Simeone llegó y pone a todo el equipo, porque ya conocía a Falcao, ya sabía cómo potenciar a Falcao, entonces pone a todo el equipo a jugar para Falcao, y ahí es donde Falcao explota en el Atlético de Madrid. Ahora, ¿qué le gusta al colombiano? Porque, por ejemplo, el argentino, en un momento de su historia, compró el ganar como sea, ¿sí? Porque eso lo llevó, con un Maradona pletórico, a ganar un mundial. El chileno puede perder 5-0, pero si su equipo atacó, se va contento. Es una filosofía del futbolero
de ese país. Ahora, el colombiano, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta el fútbol? Por eso Pekerman comparte valores con Colombia. Sí. El manejo de un enganche, la tenencia de la pelota, esa clase de juego de estilo, sé que Colombia prefirió siempre. Pero en una época se lo minimizó esto en Colombia. Hablaban del toquecito. Claro, está bien. Intrascendente de ese Valderrama que destaca Fernando. Lo que pasa es que llegó un momento en que se volvió intrascendente, precisamente. Sí. Y predecible para los rivales. Cuando Maturana llegó y revolucionó el fútbol, con el 4-4-2, el fútbol colombiano, con el 4-4-2, y empezó a darle ese toque que empezó a caracterizar a la selección Colombia, todos nos deslumbramos. Pero llegó un momento en que ya todo el mundo sabía cómo jugarle a Colombia.